Bueno, amigos de PMX Live, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en vivo y en directo para todos ustedes, todo el orbe. Y el día de hoy tengo el gran placer de presentar a una gran amiga, excompañera del posgrado, periodoncista, implantóloga, docente, una gran compañera con la que pude compartir experiencias, bueno, maravillosas y que ahora estamos dedicados a la docencia y sobre todo al compromiso de la perio en México. Está con nosotros la doctora Izaskun Penilla. Hola, doctora. Hola, hola, Izaskun. ¿Qué onda? ¿Cómo están, Carlos? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y por estar aquí contigo. Teníamos mucho que no nos veíamos así virtualmente, pero gracias por invitarme. No, hombre, estamos más que felices. Te presenté de una manera muy empática, pero la verdad es que la doctora Izaskun Penilla está en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí trabajando. Ella está en San Luis Potosí. Y bueno, ¿cómo les ha ido allá en la pandemia? Estás en el posgrado, es un posgrado que acaba de abrir, ¿no? De perio. Invitarlos, si están abiertas las convocatorias, ¿cuándo es? Mucha gente nos pregunta dónde estudiar. Yo, la verdad es que sí lo vería como una opción en que estudiaran el posgrado contigo, allá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo va todo por allá en la universidad y en el posgrado? Fíjate que realmente la cuestión de la pandemia vino a modificar toda la forma en que trabajamos. O sea, ha sido muy complicado, ha sido mucho, pues sí, estarle viendo cómo poder modificar la entrada a los alumnos, los pacientes. Estuvimos mucho tiempo sin trabajar con pacientes, meramente con cuestiones en línea. Y se empezó a trabajar a partir del año pasado un par de pacientes, a veces por alumno. Se disminuyeron los tiempos de clínica. ¿Por qué? Bueno, por toda la condición que estábamos manejando en el país, ¿no? Y también en San Luis Potosí, que fue una zona también donde hubo muchísimos casos. Y realmente el posgrado es nuevo, vamos apenas por la tercera generación, acaba de entrar ahora en marzo, empezaron, y es un posgrado joven, es un posgrado que está empezando, pero bueno, tiene muy buena calidad en los maestros, tiene buenas intenciones, buenas cosas, ¿no? Que todavía tenemos que mejorar algunas, bueno, como todos los posgrados, pero la verdad es una parte interesante, ¿no? Y se está manejando todo un modelo todavía híbrido en cuestión de clínica y cuestión de teoría, ¿sí? La teoría es meramente en línea y ya empezaron a ver un poquito más de pacientes, pero realmente es algo todavía muy, muy, muy relajado, ¿no? Por la cuestión, todavía no hay, toda la población no está vacunada, se tienen que hacer protocolos muy estrictos para poder retomar la clínica y en totalidad, pero va, y la verdad que estamos contentos. Sí, estamos viendo imágenes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cuántos años son de periodoncia? ¿Es periodoncia implantología o solo periodoncia? Ahí en San Luis Potosí. No, periodoncia y implantología. Oh, Y qué son maravilla. años. Son 3 años. Pues bueno, dejamos aquí los contactos para las personas que están interesadas. La verdad es que es un muy buen lugar. Conocemos mucha gente que les gusta San Luis Potosí. Y antes era un referente en la endodoncia nada más, ¿no? En la especialización de endodoncia. Ahora tenemos perio y bueno, qué mejor que la doctora Izaskun está allá. Y platicar un poco de perio, porque qué importante y qué relevancia ha tomado la periodoncia en el mundo ahora con los postulados de cepa, donde se llegó a mencionar los riesgos que hay de tener periodontitis y la relación con la COVID-19 o con la enfermedad de esta COVID-19. Y bueno, pues la gran lucha, ¿no? Que tenemos hoy en día, tú allá en San Luis Potosí, yo por acá, y dando docencia, etcétera, transmitirle a la gente que es bien importante la salud de las encías de una manera muy coloquial, ¿no? Pero la salud periodontal en este caso. Sí, claro que eso es algo súper importante. Yo creo que el periodoncista estamos teniendo actualmente un auge impresionante, sobre todo por la cuestión, como tú dices, con la COVID-19. También desde que empezamos a tener como mucho impacto en cuestiones sistémicas, ¿no? Que anteriormente no se tomaban tan en cuenta. Entonces, yo creo que, digo, a mí en esta pandemia no puedo decir que haya bajado el trabajo, al contrario, yo creo que tenemos mayor carga de trabajo, pero también ves más pacientes con ciertos padecimientos asociados al estrés durante la pandemia, fracturas, fisuras, una mayor cantidad de bruxismo,
y todo eso tiene un impacto a nivel periodontal, ¿no? Entonces yo creo que se ha tenido un auge impresionante y como tú dices, los protocolos de cepa, los protocolos de todos esos estudios que han visto que tienes mayor posibilidades de tener riesgos o complicaciones asociados a enfermedad periodontal y luego aparte COVID, yo creo que es algo que el paciente tiene cada vez más necesidad y sobre todo más precaución, ¿no? Yo creo que actualmente ya el paciente busca esta prevención, ya antes no, o sea, el paciente iba porque lo habían mandado, no porque haya leído o porque haya visto, ¿no? Y ahorita con las redes sociales, yo creo que el paciente a veces sabe más que los colegas, ¿no? O sea, ya llega y, como te digo, te da todo, o sea, te da todo lo que él requiere, lo que él necesita, leyó, estudió. Yo creo que esa parte es importante. Sí, y acabas de mencionar algo bien interesante, las redes sociales, y a veces en las redes sociales la periodoncia había tenido un boom antes de la pandemia, todavía como que quiere retomar lo que es la plástica periodontal. ¿Qué te dice a ti el hecho de que la plástica periodontal, te lo pregunto de periodoncista a periodoncista, yo estoy, pues la verdad es que a veces me genera conflicto, ¿no? A veces morbo, que muchos colegas piensen que la perio es plástica periodontal, y ahí los ves tomando cursos y estancias clínicas para tomar injertos del paladar, pero la verdad es que sabemos que la perio es más que eso, ¿no? Yo creo que está teniendo ese auge por la sociedad en la que vivimos actualmente. O sea, el paciente busca la perfección en todo, ¿no? Y el quitar plástica periodontal se les hace así como muy nice, como muy cool, ¿no? En esa parte. Pero como tú dices, la periodoncia no es eso, ¿sí? O el tomar la foto hermosa, o el tomar la foto con los granitos de azúcar, o con la lima. Digo, eso no te hace mejor o peor periodoncista, o sea, eso te hace fotógrafo, no otra cosa, pero estamos olvidando la base de la periodoncia, ¿no? Lo fundamental de la periodoncia. ¿Por qué? Porque a veces estamos enfocados a tratamientos quizá más complejos o tratamientos que pueden generarte más ingresos o mayor proyección en redes sociales, pero estás perdiendo de vista la base de la periodoncia, ¿no? Que es la salud. O sea, desde la técnica de cepillado, que a lo mejor a veces te da flojera hacerlo, pero es la base, o sea, es lo que te va a dar estabilidad a largo plazo en tus pacientes. Entonces, yo concuerdo contigo, ¿no? Ahorita tenemos mucha gente que dice, es que tomo injertos, me parece muy bien que tomes injertos, pero estás olvidando cuál es la causa de esa patología y no la estás corrigiendo. Definitivo, ¿no? Y el otro punto es que, pues, no nada más es pensar en la periodoncia como la implantología, porque cuando tú y yo estudiamos, tú y yo todavía nos tocó el plan de estudios de 2 años de perio. En mi época, también la tuya, pero en mi época, pues bueno, éramos pocos alumnos, ¿no? Y ahora, pues ya se tiene una infraestructura en las universidades, en el caso de la UNAM, ya más amplia, que se está modificando para el regreso, etcétera. Pero vemos que hay mucha gente que quiere estudiar perio y eso es dado a los implantes. No olvidar que la implantología basada con la periodontología hoy es fundamental para una práctica exitosa, porque si nada más pensamos estar colocando tornillos, como en algún momento te llegamos a escuchar en los webinars que nos has dado, pues estamos perdidos, ¿no? También estamos muy equivocados, pensando en que hoy en los posgrados andas caminando y preguntas y, oye, ya coloqué 5, 6, 10, 20, 100 implantes y parecen competencias de goles, cuando realmente les preguntas, oye, ¿y cuántos pacientes tienes en mantenimiento? ¿Cuántas periodontitis ya pudiste curar y están en mantenimiento? Y no te contestan efervescentemente como cuando están colocando implantes los alumnos, ¿no? Sí, eso es una realidad, ¿no? Digo, como tú dices, a nosotros nos tocó un programa diferente, pusimos implantes, claro que pusimos implantes, pusimos muchos, pero no perdimos de vista la base, ¿no? ¿Qué es la prevención? ¿Qué es el manejo de una cuestión periimplantar? Y luego, si no, perdón, de una cuestión periodontal. Pero luego, si no entiendes que si no pudiste controlar el proceso periodontal, no lo vas a controlar en un implante. Es mucho más complejo tratar un implante que un diente. ¿Sí? O sea, yo siempre he dicho, yo prefiero, como te decía en los webinars anteriores, yo prefiero tener un problema en un diente que en un implante. Tengo más A veces. posibilidades de tener un éxito adecuado, ¿no? Y también a veces se olvidan lo que es la biología de los tejidos. O sea, quieren poner implantes pensando que son tornillos y no se fijaron si hay tejido queratinizado, si hay adecuado este tejido óseo y empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque no saben hacer un diagnóstico, porque quieren volverse implantólogos antes de ser periodoncistas. Y la carrera, la especialidad es periodoncia en implantología. Es un plus a tu formación, pero no es tu formación. O sea, si estás así buscando periodoncia, estás mal. O sea, periodoncia no es eso. No, y Periodoncia es platicando con algo mucho una, más. sí, claro, y platicando con una colega me decía que aquel, y bueno, ella se fue más radical, ¿eh? Pero yo le doy la razón. Decía que toda persona que coloque implantes o que hace implantología debe saber periodoncia.
O sea, que deben de meterse a periodoncia como de lugar. Y yo creo que yo también le doy la razón, ¿no? Aunque sabemos que hay varias vertientes de la implantología. No sé si te pase, pero a mí últimamente también me llegó una moda con esto del bruxismo y con esto de que mucha gente no salió de casa y que, bueno, todavía tenemos que tener muchos cuidados. Me han llegado muchos pacientes para explantar, o sea, para extraer implantes. Eso es una gran tristeza, ¿eh? Porque pueden estar bien osteointegrados, pero están en posiciones o situaciones completamente inadecuadas, con la mucosa toda mal. Estamos viendo fotos, qué lástima que se vea este tipo de cosas, pero bueno, ¿qué problema? Yo creo que aquí el punto, yo creo que la clave de la enfermedad periimplantar, no sé si tú te vas a dar tu opinión, es prevenirla, porque cura no hay. Mejor la prevenimos, ¿no? Sí, tienes que prevenirla y en base a eso es desde la posición de los implantes. O sea, yo a veces digo, es que los cursos, yo no estoy en contra de los cursos, estoy en contra a veces de ciertos cursos que creen que por enseñarte a poner un implante en un hueso de este tamaño es poner implantes. No, que te enseñen desde el diagnóstico, que te enseñen el manejo de tejidos blandos. Las grandes mentes detrás de la implantología, como lo pueden ver en mucha gente que de repente seguimos en las redes sociales, la mayoría de la gente que tiene éxito en implantes es porque maneja los tejidos blandos y duros. O sea, no puedes dejar de observar eso. Si no los manejas bien, vas a generar problemas. Y como tú dices, yo prefiero prevenir que lamentar una situación preimplantar. ¿Por qué? Porque es muy complicado manejarla, muy complicado. Y a veces ves las colocaciones de los implantes y no tienen tejido queratinizado. Y le dices, oye, pero ¿por qué no le pusiste un injerto? Ah, es que eso no lo sé. Entonces, perdóname, no te metas a poner implantes. No estoy en contra que los pongas, simplemente es, no sé manejar tejidos blandos, tengo que aprender primero a manejar tejidos blandos y luego meter implantes. Claro, y a veces también hoy la realidad es que podemos tener un implante que quizás tenga una dehiscencia a largo plazo, que lo estamos valorando, y si tiene buena salud de tejidos blandos, la verdad es que difícilmente puede tener una complicación. Qué importancia y qué relevante, porque cuando tú y yo estudiábamos, nos tocaba, ya estoy escuchando un poquito añejo con eso, cuando tú y yo estudiamos, pero cuando nos tocó estudiar, pues veíamos mucho que todo el mundo se metía al hueso, calidad de hueso y las clasificaciones, Lehon, bla, bla, bla. Pero hoy en día, qué importante es el manejo de los tejidos blandos. Hoy ya es difícil pensar en que se coloque un implante en el segmento anterior sin que se haga un manejo de tejidos blandos, un injerto, una colocación de una matriz dérmica, sin que podamos manejar la preservación y sobre todo el control del tejido queratinizado, ¿no? Que antes era, lo platicabas tú en un webinar que te escuchamos, pues, antes nos decían que pusiéramos un implante de 5 milímetros de diámetro en la zona anterior, imagínate. Hoy en día ya las filosofías han cambiado, entonces es una disciplina que cambia todo el tiempo, ¿no? Que está en movimiento. Sí, ha cambiado muchísimo y por eso yo creo que te tienes que mantener súper actualizado. O sea, no puedes decir, oye, yo estudié de tal a tal año y ya. No, o sea, si no fuiste a cursos, si no te mantienes en esa actualización, te van a comer y te van a comer las generaciones que vienen abajo porque vienen fuertes, vienen pisando fuerte, vienen más vivas, manejan más cuestiones tecnológicas que a lo mejor tú no manejabas. Y yo creo que esa parte es importante, ¿no? O sea, enseñarles el que no nada más es estudiar el posgrado. Sí, ok, estudiar el posgrado, pero ¿cómo me doy ese mantenimiento cognitivo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para mejorar mi implantología? Y como tú dices, hemos evolucionado, claro, no me considero vieja que haya salido hace 60 años, pero sí efectivamente de lo que yo hacía hace 10 años a lo que hago actualmente hay un abismo. O sea, es una cuestión muy, muy diferente a lo que nosotros llegábamos a hacer. Y por eso ha avanzado. Y ha avanzado porque tienes más casuística, porque tienes más conocimiento, ¿sí? O sea, a veces ves gente que da unas conferencias magistrales y ves unos fracasos de ese tipo de gente que dices, ¿qué me espera a mí? O sea, ¿qué me espera a mí que a lo mejor todavía no llego a esa curva de aprendizaje que tiene esa persona? Entonces, pues eso te va a dar los años de experiencia, ¿no? Y yo creo que eso lo aprendemos a la mala, porque sales y te sientes Dios y la realidad es otra. O sea, te falta aprender mucho. Perfectísimo, doctor Izaskun, querida amiga Izaskun Penilla. Ahora viene la última parte y me gusta. Esta es una cuestión de interacción. Preguntas breves con respuestas concretas. Yo creo que ya has de haber visto esto, que ya lo hago, pero bueno, va la primera. ¿Cepillo eléctrico o cepillo manual? ¿Qué dice la doctora Izaskun? Manual. Perfecto. ¿Ya se podría encontrar el dispositivo para sustituir al hilo dental? No, ¿Dispositivo electrónico? yo creo que, ¿cómo?
Dispositivo electrónico que sustituya al hilo No, dental, ¿tú crees que ya no se puede existe. encontrar? No existe. O sea, el hilo dental no lo vas a sustituir con nada. O sea, el hilo es básico para tu salud periodontal y más en una situación implantar. O sea, a fuerzas es Así rigues con aire, con agua, con la Karcher, nada. nada. No, tienes que usar el Excelente, hilo. excelente. Esta pregunta es un poquito álgida, pero a ver qué nos dices. ¿Las matrices dérmicas se podría considerar que sustituyen a los injertos del paladar? ¿Las matrices dérmicas acelulares? No. Depende mucho del fenotipo que tenga tu paciente y depende de la zona que lo estés obteniendo. No es lo mismo obtener del paladar que obtener de la zona retromolar o de la tuberosidad. O sea, la calidad es diferente. Yo creo que todavía las matrices están bien, es una alternativa de tratamiento, pero yo creo que todavía no las llegan a sustituir. Todavía no los considero que sustituyan al gol estándar de los injertos. Eso, me gusta, me gusta, me gusta. Esto es interesante, porque la siguiente pregunta tiene que ver con implantes, sobre todo con la superficie de los implantes. ¿Tú ya crees que ya exista en el mundo la mejor superficie en implantología? No, yo creo que esto todavía sigue evolucionando, va cambiando, o sea, cada vez van haciendo superficies bioactivas, superficies más atractivas, osteoblastos, superficies con mayores rugosidades, con mayores características que te hacen atrayentes a osteoblastos, pero por lo mismo esas superficies también son más complejas de detoxificar. O sea, pidamos a Dios que siempre el implante esté integrado, pero en cuanto tienes un problema a implantar en esa zona, para detoxificarlo es un cohete. O sea, no hay un protocolo establecido. O sea, todavía no lo saca ni la Academia de Americana ni la Academia Europea de Periodoncia que te digan, ¿sabes qué? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No existen protocolos. O sea, todo el mundo te habla de su experiencia clínica, de lo que les funciona a ellos, pero realmente yo creo que todavía la superficie ideal no existe. O sea, esto va evolucionando impresionante. Hay una competencia entre las casas comerciales que al fin y al cabo les interesa el dinero, digo, están en eso por esa situación, pero realmente a veces el clínico está en medio y si no tiene ese razonamiento crítico de lo que está leyendo, estamos en problemas. Sí, eso es algo bien, bien, bien delicado. Prótesis atornillada ya está muy por encima de la prótesis cementada en implantes. Yo digo que sí. O sea, si tu implante fue guiado protésicamente, yo prefiero que la atornillen. O sea, tienes menos riesgo, tienes menos complicaciones, tienes más estabilidad. El problema es que muchas veces obligas al protesista a cementarla por la posición que le diste al implante. Eso es una realidad, ¿sí? Pero realmente, digo, toda la gente que se dedica a esto, yo creo que un 98% preferimos atornillarla que cementarla, independientemente de que yo no hago eso, ¿eh? Yo hago pura periodoncia y pura implantología, pero la mayoría de mis protesistas es un 98% de los casos van atornillados. Te da más estabilidad, te da más confianza. ¿Cuántas veces hemos visto problemas de periimplantitis y la causa es el cemento? No hay otra. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, doctora Izaskun Penilla. Estamos dejando aquí tus contactos para que la gente se pueda escribir, te pueda seguir. Eres conferencista, eres pues una docente magnífica que admiro, que quiero mucho, que aprecio. Gracias por tu tiempo y bueno, pues ya sabes, aquí estamos. Esta es tu casa, Perio MX y Perio MX Live. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todo tu auditorio y bueno, un placer estar aquí y esperamos vernos pronto. Saludos. Bueno, pues seguimos aquí en Perio MX Live. No se desconecten. Chao. Bye.